Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Me habían advertido que efectivamente en el mes de diciembre es el peor momento, por lo visto, para organizar cosas, porque llega un momento, el no sé qué día de noviembre, que se decide que ya no se asiste a más actos. En cualquier caso, yo lo que quería, en primer lugar, es daros la bienvenida a esta casa, daros la bienvenida a la Casa de la Abogacía, que es la vuestra, y luego agradecer, cómo no, a la plataforma que haya elegido esta casa para realizar su debate a todos y a cada uno de vosotros. Para nosotros es un orgullo que hayáis venido aquí. La cuestión que nos trae hoy, la cuestión que plantea la plataforma, es una cuestión espinosa, difícil, compleja, pero probablemente no conocida en todos sus extremos por parte de la ciudadanía, ¿no? Es un tema que queda ahí, del que se habla, pero probablemente con no mucho conocimiento. Por eso es tan importante que la sociedad civil, en este caso que la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, organice debates como estos, que se pueda tratar de estas cuestiones. Quienes nos acompañan en esta mesa, incluso algunos en primera persona, conocen lo que es la política de nombramientos de cargos judiciales, de altos cargos judiciales. Empleo el término política a propósito, ¿no? Hablamos de política, en muchas ocasiones hablamos de mala política, pero probablemente tampoco sea bueno limitarnos a las circunstancias actuales de un momento determinado. Debamos referirnos a los clásicos, no a la teoría general, para saber de lo que estamos hablando, para saber lo que es el fin de la política. El fin de la política, que ya Bobbio lo definió también, el logro del bien común, algo tan opuesto a su utilización para el bien personal, algo tan elemental como eso. Y desde lo que era el fin de la política llegamos a las distintas formas de gobierno, a lo que podía ser las formas de gobierno que se dicen buenas frente a las que abiertamente se califican como corruptas y que se acaban definiendo por lo mismo, por la persecución del bien común, por la persecución del bien individual de cada uno que lo ejerce. Nos decía Platón, hablando de los clásicos, nos decía Platón que los gobernantes han de ser servidores de la ley. Servidores de la ley, esa ley que al tiempo configuran los grupos políticos, lo cual nos puede llegar a meternos en una espiral de la que puede ser complicada salir, de tal forma que habría que pensar, el problema se encuentra en la propia ley y lo que hay que modificar es la propia ley, y el problema es quién, aún habiendo participado en la que es la configuración de una norma jurídica, generalmente se aparta de lo que es luego su aplicación correcta. De ahí o salimos por algún extremo o nos metemos en un círculo del que no vamos a saber salir. En esa espiral de la que hablo, un poco envenenada, se encuentra el nombramiento de los cargos judiciales, que en vano es lo que nos ocupa esta tarde. Podemos hablar de los nombramientos del TC, de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y demás, en los que tampoco voy a aportar nada como opinión personal, ¿no?, sino que se nos viene criticando en el resto de Europa. Sabemos el informe Greco, por lo menos desde 2014, como viene pronunciándose sobre eso. Sobre esto es sobre lo que se va a hablar esta tarde, sin duda de un interés extraordinario. Yo no tengo más que decir, pero únicamente permitirme una reflexión última. Estamos hablando de la justicia, estamos hablando de la justicia cuya legitimación democrática, como todos sabemos, no es directa. Entonces, probablemente de cara a la ciudadanía, exige el tener una autoritas superior. Entonces, esto hay que conseguirlo. Yo creo que se puede
conseguir que se pueda hablar de ello, que se puede debatir, que se pueden encontrar nuevas fórmulas. Creo que por todo eso tiene extraordinario interés todo lo que vais a tratar hoy. Yo lamento no poderme quedar todo el debate, me quedaré un rato hasta que tenga que ausentarme, y de nuevo reiteraros mi agradecimiento porque habéis escogido el estar hoy aquí. Os escucharemos todos con atención. Muchas gracias. Gracias a vosotros por vuestra presencia, vuestra atención. Muchas gracias. Así, como presidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que junto a Hay Derecho, bueno, aquí Elisa ostenta la doble condición de organizadora de este evento, darle las gracias en primer lugar a Victoria Ortega por cedernos este lugar y por estar aquí presente, como dicen, estos días tan complicados. Y simplemente decir que dar paso a quienes van a hablar sobre un tema tan trascendente como el tema de la independencia judicial relacionado con los nombramientos judiciales, dos ilustres juristas que además han tenido esa visión, por una parte, Manuel Garzón como magistrado que fue de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, viendo los recursos sobre temas de nombramientos que han llegado, ha visto la revisión jurisdiccional de la actividad de nombramientos del Consejo, y Joaquín Vives, que ha sido testigo directo de cómo se han ido haciendo determinados nombramientos al ser exsecretario general del Consejo General del Poder Judicial. O sea, yo creo que mejor que ellos dos nadie puede opinar de ser testigos directos de esos problemas que plantean los nombramientos. Yo creo que al final simplemente creo que esto se va a arreglar, afortunadamente, no internamente, sino internacionalmente, porque cada vez vemos, Victoria le acaba de nombrar el informe Greco, curiosamente, de las 11 recomendaciones que se hizo al Estado español, la única que no se ha cumplido de las 11 totalmente, muchas que son incumplidas parcialmente o cumplidas parcialmente, pero la única que se ha incumplido totalmente es la que se refiere al nombramiento de los vocales del Consejo y su incidencia en la posible politización en los nombramientos judiciales. Y es curioso leerse el informe de Greco, porque incluso alude, sin nombrarlo, al famoso WhatsApp de Cosidó, que es la primera prueba, digamos, pública en la que se demuestra la posible influencia o intento de influencia en política de nombramientos, disciplinaria, etcétera, en las claves de las competencias del Consejo General del Poder Judicial. E incluso recientemente otras sentencias que nos pueden dar también la salida a este problema, como la muy reciente de 19 de noviembre de hace unos días del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se refiere a los jueces polacos. Los jueces polacos nos van a dar la posibilidad, seguramente en los próximos meses, la posibilidad de utilizar determinada doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aplicarlo a supuestos del ordenamiento jurídico español y problemas concretos de nombramientos, de facultad disciplinaria, de las claves de lo que son las competencias esenciales vinculadas a la independencia del Poder Judicial. Y, por lo tanto, yo no me queda nada más que darles la palabra. No sé por qué orden va a empezar. Bueno, a Elisa, que va además a moderar la mesa, y a partir de ahí empezamos con el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo era un poco también para ordenar un poco el debate por una cuestión que ha comentado también Victoria, pero aprovechamos para darte las gracias también, que es que esta no es una cuestión fácil de hacer llegar a la opinión pública, ¿no? Y es verdad que hay un debate, yo creo que bastante intenso en la sociedad española sobre si tenemos o no una justicia politizada. Y a veces, pues, para el gran público no es tan fácil distinguir lo que es el nombramiento de los vocales del Consejo, de los, los nombramientos de los más altos cargos del Poder Judicial, y por tanto yo creo que entrar un poco en la letra pequeña y ver en qué medida unas fórmulas de nombramiento pueden ser mejores o peores de cara a esta imagen de la politización de la justicia puede ser interesante. Y yo la estructura del debate la he planteado como dos grandes preguntas que había pensado que contestéis primero, Manolo, si te parece, y luego Joaquín. La primera se refiere un poco al diagnóstico de la situación, cuál sería un poco, desde vuestro punto de vista y vuestra experiencia, la situación actual en relación también con la de los últimos años, ¿no? Porque a veces tiene uno la sensación de que hemos ido a peor o que quizá, digamos, el grado de tolerancia con ciertas fórmulas ya no es el de antes. No sé si esto lo compartís. Tenemos también, como bien ha dicho Agustín, la presión, digamos, empieza a haber una cierta presión desde el punto de vista internacional.
en qué medida esto se atiende o no se atiende o es relevante desde vuestro punto de vista y, en particular, en qué medida la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 326, iba en la dirección correcta o no. Y os preguntaría sobre esas cuestiones en una primera fase. Y luego la segunda, yo creo que es quizá la más interesante. ¿Cuál sería, a vuestro juicio, la fórmula ideal o cuál sería la mejor manera de hacer estos nombramientos judiciales? En ese sentido, tanto la Plataforma por la Independencia del Poder Judicial como Hay Derecho siempre intentamos ser muy constructivos en el sentido de que salgan cosas concretas que puedan, digamos, recomendarse tanto a la sociedad civil como, en su caso, a los políticos. Y me gustaría también vuestra opinión, cuál sería la mejor fórmula para, digamos, evitar estos problemas o estas denuncias desde el punto de vista internacional o esta apariencia, ¿no?, de politización en algunos nombramientos. Entonces, si queréis, os pasaría la palabra primero a ti, Manuel, luego a Joaquín. Yo creo que con unos 10 minutos, si os parece, cada uno, y con estas dos cuestiones que me gustaría, para que luego al final Jesús haga un poco de recapitulación. Bueno, buenas tardes. En primer término, muchas gracias a la organización por la invitación, porque siempre son temas que es importante tratar y que a mí me gusta dar mi opinión sobre ellos, puesto que en estos momentos ya no tengo las limitaciones que tenía siendo juez, y yo considero que esa posición implica unas ciertas limitaciones en cuanto a la expresión externa, y porque, por otra parte, la situación en cuanto a los nombramientos judiciales, a mí me parece que es necesario manifestar lo que se siente sobre ellos, y en concreto mi posición es verdaderamente negativa en cuanto a la situación actual. Mi exposición quería, igual dura un poquito más de los 10 minutos, referirse a una introducción, un análisis de la norma, el artículo 326, una descripción de la posición del Consejo respecto al problema debatido históricamente, algunas cuestiones sobre el nuevo texto global y un juicio global. Queja generalizada contra el funcionamiento de nuestro sistema jurídico es su inestabilidad, lo que dificulta extraordinariamente el hacer frente a problemas que la sociedad tiene y que gravitan de una manera muy importante sobre ella. Y voy a citar alguno que no tiene ninguna relación con lo que estamos diciendo, como por ejemplo el problema de las aguas. Nadie se preocupa de estos temas y son problemas capitales que tenemos que resolver. Sin embargo, como tantas otras actividades vitales, no deja de haber aspectos, o al menos perspectivas, desde las que estos vacíos legales pues pueden ser contemplados de un modo positivo. Me refiero a una cierta moderación en la producción legislativa, lo que constituye un evidente alivio para el jurista incapaz de seguir el desenfrenado ritmo normativo que en situaciones ordinarias debe soportar. Pero a los seguidores de los vaivenes del Poder Judicial no nos es dable disfrutar de esta relajación, pues en punto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la de 4 de diciembre del año 2018, la Ley 4, 2018, 18 de diciembre, reforma por enésima vez 46, he leído, la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificación que afecta al punto que me han encargado que exponga, que es el de los nombramientos judiciales. La Ley Orgánica del Poder Judicial ha sido modificada desde el año 85 46 veces, casi más que la Ley General Tributaria, que ya es. Análisis de la norma. El texto legal citado contiene un contenido legal diverso, con incidencia en un número notable de artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y con una exposición de motivos que, además de parca, y por lo que a nosotros se refiere, se limita a afirmar. Por su parte, esta ley orgánica también acoge aquellas reformas que se consideran adecuadas a fin de que el órgano plenario del Consejo General del Poder Judicial encarne más fácilmente las funciones que el artículo 122 de la Constitución encomienda a aquel Consejo General. Uno con asombro se pregunta, ¿todavía estamos así después de 40 años de vigencia de la Constitución y casi de 35 de la ley que se reforma, y después de que se hayan producido más de 46 reformas en esta ley? Tan difícil es la interpretación constitucional del texto que se trata de aclarar.
Añade la exposición de motivos, asimismo se incorporan al Estatuto de la Carrera Judicial las reformas que vienen impuestas por compromisos internacionales en materia de transparencia y lucha contra la corrupción y señaladamente los referentes a los cargos de nombramiento discrecional. La expresión no es muy clara, puesto que no se sabe si la corrupción es una de las partes que integran los nombramientos discrecionales. Pero desde luego lo que no se mencionan es los preceptos afectados por la transparencia y por la lucha contra la corrupción. Y por lo que se refiere a los cargos discrecionales, la pregunta anterior es otra vez, es recurrente, hay que formularla. Después de 40 años se ha caído en la cuenta de la radical insuficiencia del sistema vigente en cuanto a nombramientos judiciales. Se comprende el acentuado escepticismo que nos invade cuando se trata de la cosa pública y al que en otra intervención ante vosotros ya me referí. Quería decir con esto que cuando en ocasión anterior, hablando de los actos jurídicos documentados, también se me invitó a una charla sobre la materia, yo decía que el español ve con un cierto escepticismo las cosas públicas, puesto que una materia como la de los actos jurídicos documentados, que supuso un claro cataclismo en la sociedad española en el momento en que aquello tuvo lugar, 3 meses después había desaparecido de la vida pública. Y esto mismo ocurre con los cargos judiciales. Esta reforma, en estos momentos, ha pasado casi un año, no llega todavía, prácticamente ha desaparecido, ha quedado desvaída. Todo se renueva a un ritmo tan vertiginoso que quedan antiguas las cosas de un día para otro. Dicho lo precedente, entremos en materia. El texto que regula los nombramientos es el artículo 326 y con independencia de lo que se refiere al funcionamiento y organización del Pleno del Consejo, que evidentemente afecta a la materia de nombramientos, establece el ascenso y promoción de los jueces y magistrados dentro de la carrera judicial estará basado en los principios de mérito y capacidad, así como en la idoneidad y especialización para el ejercicio de las funciones judiciales correspondientes a los diferentes destinos. Es decir, mérito, capacidad, idoneidad y especialización de las funciones judiciales, y esto es muy importante. El apartado segundo hace referencia a que la provisión de destinos en la carrera judicial será por concurso en la forma que determine esta ley, salvo, es decir, hay dos mecanismos, uno de concurso y otro, el que ahora se dice, salvo los presidentes de audiencia, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional, y presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo. La provisión de presidentes de audiencia, tribunales superiores de justicia y Audiencia Nacional y presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo se basará en una convocatoria abierta que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, cuyas bases aprobadas por el Pleno establecerán de forma clara y separada cada uno de los méritos que se vayan a tomar en consideración, diferenciando las aptitudes de excelencia jurisdiccional de las gubernativas y los méritos comunes y específicos para determinado puesto. Y quiero llamar la atención que así como en el párrafo primero hemos hablado de funciones jurisdiccionales, ahora ya se empieza a hablar también no solamente de funciones jurisdiccionales, sino de funciones gubernativas. La convocatoria señalará pormenorizadamente la ponderación, luego me referiré a todas estas cosas, de cada uno de los méritos en la valoración global del candidato. La comparecencia de los aspirantes para la explicación y defensa de las propuestas se efectuará en términos que garanticen la igualdad. Esto tiene no demasiada importancia. Y toda propuesta que se vaya a elevar al Pleno deberá estar motivada y consignada individualmente. En todo caso, se formulará en evaluación de conjunto de los méritos, capacidad y idoneidad del candidato. Asimismo, la propuesta contendrá una valoración de su adecuación a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Hay un apartado muy importante. Yo formé parte de la sección en el Tribunal Supremo como presidente de la sección segunda, que era la encargada de tributos, de la sección que revisaba los actos del Consejo. Y el apartado 3 de este precepto, y por tanto tengo algún conocimiento de cómo está la situación en la carrera, no solamente en el Tribunal Supremo, sino en las escalas inferiores. Y se dice en este apartado tercero del artículo 326, el Consejo General del Poder Judicial, mediante acuerdo motivado, podrá no sacar
temporalmente a concurso determinadas vacantes, siempre que estuvieran adecuadamente atendidas mediante magistrados suplentes o jueces sustitutos, cuando las necesidades de la Administración de Justicia aconsejen dar preferencia a otras de mayor dificultad o carga de trabajo. Quiero decir con esto que la situación de los jueces suplentes, sustitutos y adscripción temporal, por lo que yo pude apreciar cuando estuve en esa sección a la que me refiero, es realmente lamentable. Y este precepto lo que hace es justificar el abandono en que esos magistrados se encuentran al comienzo de su carrera, lo que explica en gran medida la decepción que pude observar que para los miembros de la carrera judicial en las escalas inferiores existe en estos momentos. Descripción de la posición adoptada de modo general por el Consejo en punto a nombramientos discrecionales. Estimo que si efectivamente la historia es enseñanza del pasado y maestra del porvenir, será bueno conocer lo que ha sido la trayectoria del Consejo en el punto analizado, lo que nos permitirá conocer las dificultades que la nueva normativa y su aplicación tendrán que superar. Primero, desde mi experiencia de más de 20 años en el Tribunal Supremo puedo afirmar que, salvo en supuestos excepcionales, el Consejo General del Poder Judicial ha mostrado una resistencia numantina a explicar las razones de los nombramientos discrecionales. Se asimila el acto discrecional con el no susceptible de control, lo que evidentemente es erróneo. Cuando ha motivado los nombramientos, pasada la época en que estos tenían lugar siguiendo el criterio objetivo de la antigüedad, gracias al cual estuve yo en el Tribunal Supremo, porque llegué por antigüedad, para los magistrados de oposición se han empleado como criterio justificativo lo que yo llamo conceptos vacíos y que por ser inespecíficos carecen de contenido, excelencia, gran conocimiento y términos de semejante naturaleza. Esta conducta ha sido como regla general, tercero, consentida por el Tribunal Supremo, específicamente el Pleno de la Sala Tercera, quienes esto sostenían, la de no control de los actos discrecionales, decían que estos nombramientos no eran un concurso, y efectivamente los actos discrecionales no son un concurso, pero exigen motivación, que es cosa distinta. Pero la nueva regulación, precisamente por la exhaustividad que habéis visto, parece que de lo que trata es de convertir el nombramiento discrecional en un concurso. Luego me referiré a ello. Solo a partir de 2005-2004 se produjo un tímido intento de control en la Sala Tercera, advirtiendo al Consejo General del Poder Judicial sobre este modo de actuar no se podría mantener mucho tiempo, y esto se dio en llamarlo jurisprudencia en tránsito. Permitid una digresión. Esta jurisprudencia en tránsito, una de las cosas que más me arrepiento en la vida es de los pecados de omisión. En aquel momento fue cuando se debieron adoptar las posiciones de control de los actos discrecionales. No darle tiempo al Consejo. Se debía haber adoptado ya las posiciones de control de los órganos discrecionales. No se hizo en aquel momento y después las cosas han ido a mucho peor. Y con esto ya contesto a una de las preguntas que me has hecho. Desde antes de 2011-5 se produjo una clara involución que personalmente he dado en llamar el retorno a la edad de piedra del derecho administrativo, lo que advertí en mi voto particular de 4 de febrero de 2011, recurso 588-2009. Recientemente se ha llegado a afirmar que aquella jurisprudencia en tránsito, a la que antes me he referido, era en realidad, y usando y parodiando el lenguaje cinematográfico, una jurisprudencia que llevaba a ninguna parte. Habría que decir, y ahora parodiando al Dante, que la jurisprudencia existente representa el descenso a los infiernos, lugar, el infierno, en el que algunos parecen encontrarse divinamente. Este es el estado actual de la cuestión a falta de lo que la aplicación del texto vigente nos depare. Y esto obligó a que en el último pleno sobre la materia en el que he participado acabara mi voto particular haciendo una parodia de la expresión de Cicerón, quos que tandem, entonces era Catilina, yo se lo omitía, abutere paciencia nostra. Y no sé hasta dónde va a llegar el abuso de la paciencia. Algunas conclusiones apresuradas de lo que el texto legal nuevo nos ofrece. Desde mi punto de vista, el apartado primero, al que me he referido,
regula el modo que tradicional y esencialmente ha recogido lo que debería ser el criterio de promoción y ascenso judicial: mérito, capacidad, idoneidad en el ejercicio de la función jurisdiccional y especialidad del puesto a ocupar. En realidad no hace falta más. El apartado segundo parece crear un modelo en el que el punto de referencia no da el mérito y capacidad del solicitante de la plaza, sino esta. Muchas preguntas provoca esta concepción. ¿Quién delimita las características de la plaza a convocar? La sala que pertenece a la vacante, la sección, el presidente de la sala, el órgano que convoca, es decir, el Consejo General del Poder Judicial. Ello comporta que se pueda producir un desplazamiento en la valoración que, de centrarse en el candidato, se reconfigure en función de la plaza. No niego que la plaza convocada tenga que tener relevancia, pero puede suponer un deslizamiento de las valoraciones desde las personas al objeto, que tienen unos peligros de los que es preciso advertir. Desde otro punto de vista, se establece una diferenciación muy nítida y en términos de equiparación entre los méritos jurisdiccionales y los gubernativos a los que he aludido, que de modo general me parece exagerada y carente de justificación. Con independencia de ello, y así como los méritos jurisdiccionales pueden ser mensurables, al menos en términos comparativos, no ocurre lo mismo con los gubernativos, cuya cuantificación y comparación con los méritos jurisdiccionales es probable que genere más de una controversia. En realidad, parece que estamos en presencia de un intento de sustituir la discrecionalidad pura y simple por una discrecionalidad técnica mucho más difícil de controlar. Naturalmente, y por todo lo dicho hasta ahora y por la importancia que están llamadas a tener, las bases de la convocatoria serán susceptibles de impugnación, como lo son en general las bases, lo que provocará dilaciones en los procedimientos y convertirá la tutela cautelar en el punto cardinal en que siempre debe estar. En algún voto particular también he afirmado que el ser o no ser de la jurisdicción contenciosa se va a decidir en la concepción que se sustente sobre determinadas materias, entre las que estamos: las medidas cautelares, la legitimación, la discrecionalidad, la ejecución de las sentencias y la evolución del principio de igualdad. Voy a referirme brevemente a cada una de ellas. Sí, tengo todavía tiempo. Bueno, rapidito. Voy a poner. En primer lugar, y cuanto a las medidas cautelares, hay un general incumplimiento por parte de la Administración en cuanto a los requisitos de los actos. Tan general es el incumplimiento que, al menos en determinadas materias, yo creo que está en cuestión el principio de legalidad o la presunción de legalidad de los actos administrativos. Ello comportaría el que, admitiendo la presunción, sin embargo, la suspensión fuera prácticamente automática. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a una materia como son las sanciones administrativas en materia tributaria, donde la instrucción está hecha prácticamente por ordenador y opera de manera automática en lugar de conforme a un procedimiento sancionador, como la ley exige. En segundo término, la legitimación es un problema que a mí cada vez me preocupa mucho más y en el que estoy observando, o he podido observar, que la legitimación en materia tributaria se ha visto hasta ahora como algo entre el ciudadano y la administración, pero cada vez en esa relación jurídica es más importante la intervención o posible intervención de terceros. Hubo un asunto especialmente relevante, para mí sangrante, en términos personales. Y es que yo nunca entendí cómo, y participé en ello, cómo no se admitió la legitimación de un partido político para la impugnación de la orden que desarrollaba el decreto ley de amnistía. La discrecionalidad es el tema que tenemos y que es evidente que tiene una importancia, yo creo que es la base, la clave del derecho administrativo y, por tanto, de cómo se configura la discrecionalidad dependerá la jurisdicción contenciosa. Lo mismo digo de las ejecuciones de las sentencias. Y, por último, hay el principio de igualdad. Ha habido una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se sigue manteniendo, la de que en la situación de desigualdad no se tienen derechos. Puso algún voto particular diciendo que la afirmación es tan rotunda como insuficiente. Se dice con ello algo que en épocas anteriores era muy frecuente y se aplica y se sigue aplicando en la actualidad.
y es la de que al amigo todo, al enemigo nada y al indiferente la legislación vigente. Y esto se aplica mucho. Yo recuerdo un asunto en urbanismo, y es general, y esto hay que reaccionar, porque es que es algo de todos los días, de todos los días. Recuerdo un asunto de urbanismo en un pueblo famoso, Regumiel de la Sierra, un recurso de lesividad. En este pueblo hay una regulación de las chimeneas, muy específica porque hace mucho frío, como sabréis, no sé si es de Soria o de Burgos, del norte, ¿no? De Soria, pero hace mucho frío. Entonces tienen una regulación específica sobre las chimeneas, regulación que naturalmente nadie cumple. Entonces, el alcalde o el presidente de uno de los partidos políticos, no sé si del PSOE o del PP, pidió una licencia, se le dio la licencia, y cuando ese partido cayó del poder, pues llegó el otro partido y se declaró esa licencia lesiva. Y ese era el recurso que teníamos en el Supremo. Entonces, evidentemente, el acto era ilegal. Tengo un voto particular sobre eso, diciendo acá, es que la arbitrariedad donde radica es en que, siendo todas las chimeneas ilegales, había pruebas sobre esto, solamente se han dirigido contra una. Solamente contra este señor. Está muy bien que esto se combata la ilegalidad, pero todas, no solamente una. Y esto, si lo contempláis, pasa todos los días en la vida que tenemos. Esto hay que solucionarlo, es fundamental para nuestra convivencia. Bueno, juicio global del texto. No me parece que el casuismo y el modo de valoración de los méritos que el texto legal preconiza vaya a resolver el problema de los nombramientos de los órganos jurisdiccionales. A mi juicio, no hay otra solución, y contesto de alguna manera lo que decía, sino llevar al conocimiento de quienes ostenten la condición de miembros del Consejo que el razonamiento serio y fundamental de la elección que adopten es la única vía para resolver el problema, aparte de una conciencia de la dignidad de la función que llevan a cabo. Ello excluye los nombramientos sin motivación y los nombramientos con motivación aparente, cualquiera que sea el mecanismo de ocultación que se utilice. Los miembros del Consejo han de saber que su pertenencia a ese órgano no solo les confiere un poder especial, sino que es una labor delicada que puede resultar ingrata. Recuerdo alguna discusión en pleno en la que se cuestionaba la necesidad de motivar las resoluciones discrecionales y se argumentaba que en determinadas ocasiones no se podía expresar la razón por la que se denegaba el nombramiento de alguien. Por ejemplo, que alguien con muchos méritos, pero con un carácter inidóneo para el puesto, no era posible explicar las razones por las que esa persona, que tenía condiciones, pero que sin embargo estos elementos negativos hacían imposible su nombramiento. El argumento me obligó a reflexionar. Y aun en supuestos como este, la expresión de la motivación verdadera a mí me parece que es insoslayable. Quien opta a un cargo público debe soportar los efectos negativos que para él se derivan de esa opción. Por tanto, habrá que explicar la razón de la exclusión o no nombramiento, lo que convierte la decisión no solo en un acto de poder, sino en una decisión dolorosa, pues esta componente, la del dolor, es casi inescindible, debería serlo, de toda decisión de poder. No se puede hacer lo que después de una de las batallas famosas de Napoleón y vistos los cadáveres que había en el campo de batalla, este afirmó: esto lo soluciona París en una noche. Alguien que pertenece a un órgano jurisdiccional o tiene que tomar decisiones que afectan seriamente a la comunidad, tiene que ser consciente de los efectos, incluso dolorosos, que esa decisión lleva consigo. De otro lado, y ya con esto termino, quien opta a un cargo público debe tener presente que su privacidad pasa a ser limitada y, por tanto, se arriesga a que aspectos como esto puedan ser del conocimiento público. Perdonad la brevedad o la longitud y estoy a vuestra disposición para las preguntas que queréis formular. Pues muchas gracias, Joaquín, cuando quieras. Las mismas preguntas. Pues
Bueno, en primer lugar, pues también, como no, agradecer al Consejo General de la Abogacía, a la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y a la Fundación Hay Derecho, pues la amabilidad que habéis tenido de organizar esta interesantísima jornada y de invitarme a participar en ella. Interesantísima jornada que además está plenamente de actualidad, porque estos días estamos asistiendo precisamente pues, a procedimientos selectivos de puestos en el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, la Sala Tercera, etcétera. Por cierto, que los periódicos digitales, pues estos días, mientras yo estaba preparando esta intervención, pues nos sorprendían con noticias muy impactantes, como que, por ejemplo, un determinado periódico digital decía que el Consejo General del Poder Judicial nombra 46 altos cargos, la mayoría de ellos afines a su presidente o al Partido Popular. Yo pensé que inmediatamente el Consejo saldría a desmentir esta noticia, pero no lo ha hecho y, por lo tanto, pues, en fin, las personas que de alguna manera pueden encontrarse en esta situación, pues igual, en fin, podrían pensar que su honorabilidad podría ser un poquito mejor defendida. Por otra parte, también otras personas que están inmersas hoy en el proceso de selección de la Sala Segunda, otro digital publicaba el otro día, pues que tienen la sensación de que está ya todo, de alguna manera, decía que está todo el pescado vendido, decía un digital, o bien que hay jueces que, en fin, que a lo mejor suena la flauta y a lo mejor pues pueden salir elegidos ellos, ¿no? Incluso un periodo digital hoy avanza ya nombres, ¿no?, de candidatos que pueden salir. Esta es la situación en la que nos encontramos hoy y esta es la situación que tiene la opinión pública en relación con los nombramientos de carácter discrecional. Yo creo que antes de seguir, quiero decir, puesto que también alguna de las preguntas que hacía Elisa se refería a la independencia judicial, yo quiero afirmar hoy aquí que los jueces españoles, si quieren, pueden ser perfectamente independientes sin que nada ni nadie se lo pueda impedir. Ahora bien, cuando estos jueces quieren acceder a lo que hemos llamado la cúpula judicial, es decir, aquellos puestos de nombramiento discrecional que son, como ha dicho muy bien mi compañero de mesa, puestos de magistrado del Tribunal Supremo, presidencias de Audiencia Nacional, de Tribunales Superiores de Justicia, de audiencias provinciales, presidencias de sala, entonces esos jueces o esos magistrados tienen ya que entrar en lo que es el procedimiento selectivo, que tiene unas reglas objetivas, es decir, no cualquiera se puede presentar a esos puestos, hay que reunir una serie de requisitos, esos requisitos son una determinada antigüedad y una determinada especialización, y, por otra parte, pues, lógicamente, ya a partir del cumplimiento de estos requisitos es el Consejo General del Poder Judicial quien realiza estos nombramientos utilizando su potestad discrecional. Hay que decir una cosa que creo que es un dato relevante y es que no es muy numeroso el colectivo de jueces que se somete a estos procesos selectivos. Es decir, la inmensa mayoría de la carrera judicial lleva adelante su trayectoria de forma, podríamos decir, ordinaria, ascendiendo a través de los concursos reglados que establece el Consejo General del Poder Judicial, sin que ese procedimiento plantee ningún tipo de problema. Los problemas más bien se encuentran en lo que hemos llamado la cúpula judicial y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional por parte del Consejo General del Poder Judicial. Como muy bien decía mi compañero de mesa, aquí lo que hay es una pugna entre la interpretación que el Consejo General del Poder Judicial hace de sus propias potestades discrecionales y, por otra parte, la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo, que ahora la repasaremos, aunque sea brevemente, y, obviamente, la legislación o la normativa existente sobre esa materia. Da la sensación de que es una pugna entre lo que es el principio de oportunidad que rige el acto político frente al principio de legalidad, que es el que rige el acto administrativo. Parece que estamos ante un ejemplo de esta pugna. Pero hagamos un poco de historia de esa pugna. Yo creo que en un primer momento del Consejo General del Poder Judicial, estoy hablando de los años 90, lo que llegaba al Tribunal Supremo era, en definitiva, si los participantes en el proceso selectivo de nombramientos discrecionales reunían o no los requisitos objetivos que establecía la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero esa jurisprudencia, en principio, no era especialmente polémica
y es a partir de la sentencia de 29 de mayo de 2006 que, haciéndose eco de una creciente desconfianza en el ejercicio de la potestad discrecional del Consejo, entró en lo que ya ha dicho mi compañero de mesa, Manolo Garzón, que empezó una jurisprudencia que se autodenominó jurisprudencia en tránsito. Eso quiere decir que es una jurisprudencia que no ha llegado a sus últimas conclusiones, que no ha llegado a sus últimas determinaciones, sino que está en tránsito hacia alguna parte o hacia ninguna parte. Eso ya se irá viendo. Pero lo cierto es que esa jurisprudencia en tránsito estableció tres principios fundamentales. El primero es que el Consejo General del Poder Judicial tiene potestad discrecional amplia y, cuando se trata de un puesto gubernativo, amplísima para realizar estos nombramientos. Punto primero. Punto segundo. Esa potestad discrecional no es ilimitada. Es una potestad que tiene límites, y estos límites son el respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad e interdicción de la arbitrariedad. Son los límites fundamentales, como digo, de la potestad discrecional. Y por último, también lo ha dicho Manolo, la motivación, que se erige en un elemento esencial y fundamental del acto de nombramiento discrecional. Esa jurisprudencia fue llevada por el Consejo General del Poder Judicial anterior a un reglamento, el reglamento del año 2010, que recogía precisamente esta jurisprudencia y regulaba todos los méritos que cada uno de los optantes a estos puestos debían reunir para poder ser nombrados. Y además, el reglamento del año 2010 distinguía entre los méritos que tenían que tener los que optaban a un puesto estrictamente jurisdiccional de aquellos otros méritos que tenían que reunir los que optaban a un puesto gubernativo. Un puesto gubernativo que, en definitiva, es un puesto que, además de poner sentencias, pues tiene también que gestionar medios materiales y tiene que gestionar medios humanos. Ese es el reglamento del año 10 que, de alguna forma, el Consejo, con este reglamento, se autolimita en su potestad discrecional. Por cierto, este reglamento está plenamente vigente. En absoluto ha sido derogado, y además las reglas o las bases que convocan las plazas que actualmente están en concurso, esas bases mencionan el reglamento del año 2010. Por lo tanto, es la prueba más evidente de que ese reglamento no ha sido en absoluto derogado. Pero, como decíamos antes, esa jurisprudencia en tránsito no había llegado a sus últimas conclusiones. Es una jurisprudencia que podía llegar todavía más lejos. Y desde mi punto de vista, yo creo que el punto álgido de esta jurisprudencia en tránsito son, mejor dicho, dos sentencias del Pleno de la Sala Tercera, una creo que es del mes de mayo del año 16 y la otra es del mes de junio del año 17, que se ocupan del nombramiento de un determinado presidente de Tribunal Superior de Justicia. En una primera sentencia, el caso son dos personas que concurren a una misma plaza y el Consejo General del Poder Judicial nombra a una de ellas. La no nombrada, que es una mujer, recurre, y la Sala Tercera, el Pleno de la Sala Tercera, y además con holgura de votos, decide que la persona que ha recurrido tiene más méritos objetivos que la persona finalmente designada. Y además va valorando mérito por mérito. En la sentencia va diciendo, el mérito de la antigüedad tiene más ella, en el mérito del ejercicio en orden jurisdiccional tiene más ella, etcétera, etcétera. Y dice, por lo tanto, si desde el punto de vista de los méritos objetivos tiene más méritos objetivos ella, como es una plaza discrecional y por lo tanto también juegan méritos subjetivos, esos méritos subjetivos tendrán que ser de tal calibre que desvirtúen los objetivos, que no pueden ser desconocidos, tienen que ser también tenidos en cuenta, ¿no? Y por lo tanto, dice el Supremo, bueno, pues que el Consejo subsane ese déficit de motivación y explique cómo es posible que los méritos subjetivos puedan, de alguna manera, superponerse o sobreponerse a los méritos objetivos. Bien. Esa sentencia tiene un voto particular concurrente de dos magistrados que dicen, hombre, en el caso de que devolvamos esto al Consejo General del Poder Judicial,
puede ocurrir que el Consejo General del Poder Judicial vuelva a nombrar al mismo candidato, con lo cual tenemos el pleito reproducido, los mismos contendientes y el mismo puesto. Pero, dicen los autores de este voto particular, pero bueno, es un paso que se ha dado en esa jurisprudencia en tránsito. Y efectivamente, el nombramiento llega al Consejo General del Poder Judicial y el Consejo vuelve a nombrar al mismo candidato, con lo cual se reproduce otra vez el mismo litigio. Pero en este caso, la Sala Tercera da un paso atrás, no llega a donde llega en la primera sentencia y se conforma con una motivación, desde mi punto de vista, más formal que real, y dice que, bueno, pues que como ya se ha motivado, se ha subsanado ese déficit de motivación, pues que entonces pues ya vale con ese nombramiento y vale ya con esa motivación, sin darse cuenta de que el Consejo en la ejecución de la primera sentencia entra a valorar méritos que ya había valorado el Tribunal Supremo en la primera sentencia. Sin embargo, eso pasa desapercibido y el Tribunal Supremo, como decía, vuelve otra vez un poco a la jurisprudencia anterior a esa primera sentencia del año 16. Claro, ante esta situación, el Consejo General del Poder Judicial entiende que el Supremo le ha avalado en su práctica de los nombramientos discrecionales y por lo tanto dice, bueno, los requisitos o los méritos que establece el reglamento del año 10, yo, Consejo General del Poder Judicial, los puedo jugar como quiera, es decir, puedo poner primer mérito, pues las actividades no jurisdiccionales. Segundo mérito, la antigüedad. Tercer mérito, pues el tiempo de servicio en los órdenes jurisdiccionales. Es decir, que puedo yo variar los méritos que establece el reglamento de la forma que a mí me parezca más conveniente. Y es justo a partir de esa sentencia o de ese momento, estamos hablando de junio del año 17, cuando yo creo que tienen lugar los nombramientos más polémicos, al menos de este Consejo. A partir de ahí, yo creo que la batalla por la objetivación en los nombramientos discrecionales es una batalla que asume, digamos, el pabellón, lo asumen las asociaciones judiciales, y en la huelga del año pasado, de 19 de noviembre del año 18, una de las reivindicaciones precisamente es que los nombramientos discrecionales sean unos nombramientos que presenten unos elementos de objetividad. Y eso es lo que se lleva a la ley orgánica que ha citado mi compañero de mesa, la reforma de la ley orgánica 4/2018, cuando establece un nuevo artículo 326, donde establece también la necesidad de que los méritos sean separados, sean baremados, que sean objetivos, claros, que exista una ponderación de méritos, etcétera. Hay que decir que ese artículo, o ese nuevo artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha sido parcialmente valorado en positivo por el GRECO, por el Grupo de Estados contra la Corrupción, pero que ha dicho que esa valoración que hace en concreto de los nombramientos discrecionales es una valoración parcialmente positiva, porque, leo textualmente, las sospechas de opacidad y arbitrariedad en esos nombramientos, según el GRECO, no se han disipado por completo. Y es que si ahora nos cogemos, por ejemplo, las bases de las plazas que están ahora mismo en concurso, vamos a ver cosas que son chocantes. Por ejemplo, el pasado 1 de noviembre se publican en el Boletín Oficial del Estado las bases para la convocatoria de plazas de la Sala Segunda y de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Las bases son idénticas para las tres plazas. Por cierto, la plaza de la Sala Tercera se convoca antes de que haya quedado vacante. Lo digo porque el reglamento del año 10 dice que inmediatamente después de producida la vacante, pero no antes, y la plaza todavía no está vacante. Bien. Base tercera de esta convocatoria, insisto, que es igual para todos. La base contempla los méritos. El primer mérito establece un concepto nuevo, y es que es el tiempo asimilable al servicio activo. Pues el servicio activo es el servicio activo, pero el tiempo asimilable al servicio activo yo no sé exactamente qué puede ser, porque luego en otro mérito estamos hablando de ejercicio de profesiones y actividades jurídicas no jurisdiccionales, por lo tanto yo no sé exactamente cuál puede ser ese otro mérito. Por cierto, en ese tiempo asimilable al servicio activo se pueden hacer actividades sin contenido jurídico.
Estamos hablando de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. ¿Eso cómo puede ser? Otra cuestión más. El ejercicio de profesiones y actividades jurídicas no jurisdiccionales ahora ya no se define como un mérito complementario, sino que es un mérito preferente. Es el último, pero es preferente porque en ningún momento se dice que sea complementario. Y en tercer lugar, para una plaza estrictamente jurisdiccional, porque así lo dice la convocatoria, se valoran méritos gubernativos para una plaza que es estrictamente jurisdiccional. Bueno, está claro que el reglamento de 2010, que no ha sido derogado, distingue entre los méritos para una plaza jurisdiccional y los méritos para una plaza gubernativa. Hay una confusión. Para una plaza jurisdiccional no se deben de valorar méritos gubernativos, entiendo yo. Lo que se tienen que valorar son los méritos en el ejercicio estricto de la jurisdicción, que es lo que dice el reglamento del año 10. La comparecencia, que ahora tiene mucho protagonismo, vamos a decirlo así. La base lo que dice es que la comparecencia en ningún caso será un mérito. La comparecencia es un método para valorar los méritos, pero no es un mérito en sí mismo. Pero el momento culminante de la convocatoria o de las bases, para mí, es la base sexta, que habla de la ponderación de méritos. Acordaos, el Greco dice que los méritos tienen que ser objetivos y ponderados. ¿Qué dice la ponderación de méritos? En primer lugar, bueno, una cosa obvia, que es que en caso de igualdad sustancial entre hombres y mujeres, si hay igualdad sustancial de méritos, tiene preferencia la mujer para conseguir la igualdad efectiva de los hombres y las mujeres. Eso es, digamos, en primer lugar. Pero ¿cuál es el primer mérito a valorar? Ya se pondera. El primero de todos es el cuarto, el que antes es el cuarto, es decir, la amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas alcanzadas en el ejercicio de la jurisdicción, a partir de las resoluciones jurisdiccionales de especial relevancia y calidad técnica. Pero se añade ahora también la trayectoria profesional, que es un concepto jurídico indeterminado, y la comparecencia. Bueno, pero ¿no hemos dicho que la comparecencia no es un mérito? Pues aquí parece que la comparecencia también puede jugar como un mérito. Por lo tanto, si este es el primer mérito, puede ser que una persona, un magistrado, con pocas sentencias o con menos sentencias que otros, tenga prioridad sobre los que han puesto muchas más sentencias. Eso es lo que se deduce de esta base. El segundo mérito, por encima de la antigüedad, es el desempeño en los puestos gubernativos. Se valora más ahora que se haya sido presidente de sala o presidente de un tribunal que el hecho de haber estado en el ejercicio estricto de la función jurisdiccional. El tercer mérito es la experiencia acumulada en la carrera judicial, es decir, los méritos que consisten en la antigüedad en el servicio activo, en la carrera judicial, antigüedad en el orden jurisdiccional y antigüedad también en los órganos colegiados, es decir, que son los méritos que definen a un juez experimentado, a un juez especialista y a un juez conocedor del funcionamiento del órgano colegiado. Son tres méritos diferentes cuya suma, de alguna manera, acredita, en mi opinión, a un buen magistrado y a un buen juez. Bien. Y por último, pues los otros méritos son actividades profesionales, docentes, discentes, etc. Y para terminar, dice la base, de todas formas, esos méritos se valorarán en conjunto. Es decir, no hay una ponderación, este vale tanto, este vale, porque eso sería, como decía mi compañero de mesa, baremar, y eso es lo que no se puede hacer porque todavía no hemos llegado a eso. Bueno, eso es lo que da de sí, o lo que ha dado de sí esa nueva regulación. Insisto, lo que estamos presenciando, lo que hemos presenciado, y si no cambian mucho las cosas es lo que seguiremos presenciando, es esa resistencia numantina, perdona que te cite tanto, Manolo, esta resistencia numantina, digamos, del Consejo a ser controlado en el ejercicio de su potestad jurisdiccional. Y eso es peligroso, porque desde mi punto de vista el reglamento del año 10 no solamente contiene una serie de méritos, sino que también los ordena, porque la B va después de la A y la C va después de la B, y por lo tanto son méritos que desde mi punto de vista están ordenados y hay que atender a ellos antes que a otros, ¿no? Por lo tanto, ahora bien, claro, si lo que se quiere es nombrar a una persona que a lo mejor no reúne esos méritos, pero que, en fin, es más próxima o lo que sea, pues entonces, entonces pues ahí tenemos el juego hacemos el cambio, digamos, de orden, ¿no?, de los méritos para que realmente salga la persona que de alguna manera se prefiere.
Lo hemos visto, en algunas ocasiones se ha dado prioridad a la antigüedad, en otras ocasiones se ha dado prioridad al ejercicio de la función jurisdiccional, en otras ocasiones a ser mujer, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero no hay un criterio claro que dé seguridad jurídica a esos procedimientos, ¿no? Y una vez hecho el nombramiento que se quiere hacer, pues lo que se hace es motivarlo. ¿Pero cómo se motiva? Pues la motivación de los nombramientos de consejo es un canto a las excelencias de la persona nombrada. Excelencias que existen, que son reales, que son méritos que están ahí, pero lo que no sabemos es los méritos que tienen los que han sido preteridos. Es decir, no hay un contraste. Se ha nombrado a fulanito y fulanito es estupendo, maravilloso y pone unas sentencias sensacionales, pero no se ha nombrado o se ha dejado de nombrar a 3 o 4 a 5 o a 20. ¿Y qué tiene ese que no tengan los otros? Eso es lo que nos ha explicado y eso es lo que yo entiendo que se tiene que explicar, porque el Consejo tiene que explicar lo que hace sin ningún tipo de problema. Pero claro, nos vamos a ese sistema que hemos dicho de nombramientos o de motivaciones, digamos, en positivo, que lo único que hacen es cantar las excelencias, como digo, de la persona finalmente nombrada. Y yo ya voy concluyendo, vamos, ya termino. Desde mi punto de vista, el problema no está tanto en la regulación, no está tanto en las normas que rigen este procedimiento de nombramiento, como en la aplicación que se hace de esas normas. Si las normas se aplicaran de una forma ajustada a las reglas del reglamento, desde mi punto de vista, los nombramientos serían mucho más pacíficos, no darían lugar a tanta polémica, no darían lugar, digamos, a tanta sorpresa cuando de vez en cuando pues, se nombra a alguien o sale en prensa que fulanito es el favorito, no sé qué, no sé cuántos. En fin, si se siguieran las reglas que establece el reglamento del año 10, la ley orgánica del año 18 y, por supuesto, los méritos que se establecen ahí, todo eso, en mi opinión, quedaría total y absolutamente zanjado. Pero yo comprendo que esto es difícil y que, bueno, pues cuando se está en el Consejo y cuando, en fin, pues se tiene la potestad de nombrar a este o al otro, pues es una tentación muy difícil y a veces, pues bueno, pues se cae en ella, ¿no? Con lo cual, la única solución, si eso no se arregla por la vía, digamos, ordinaria o por la vía normal, es que el legislador reasuma las potestades discrecionales que tiene el Consejo y que, en lugar de hacer la ponderación de méritos el Consejo, la haga el legislador y establezca un concurso baremado, como ocurre en tantas y tantas y tantas plazas de la carrera judicial, sin que se genere el menor problema. Y eso sería un poco, pues, mi propuesta, ¿no? Que además yo creo que lo del concurso baremado va o se acerca mucho a la línea del voto particular concurrente, aquel que hablábamos de la sentencia del año 16, se acerca mucho, y el Greco, y leo textualmente, dice, en este último informe, dice: la experiencia española en los nombramientos judiciales discrecionales ha suscitado críticas no solo del público en general, sino también de la propia carrera judicial, por lo que cuando las promociones no se basan en la antigüedad, sino en cualidades y méritos, es fundamental que estén claramente definidas y sean objetivamente evaluadas. Eso es lo que dice el Greco. Entonces, o el Consejo hace esto, o si no, esto se devuelve al legislador y que el legislador preestablezca unos méritos objetivos y hemos terminado. Ya no hay más y no va a haber más polémica. Igual entonces el Consejo pierde mucha fuerza porque, como dice el Tribunal Constitucional en una sentencia ya muy antigua, la razón de ser del Consejo es los nombramientos, la potestad discrecional. Así que si le quitamos los nombramientos, me temo que nos quedamos sin Consejo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Si, como habéis contestado un poco a las dos preguntas, pues si queréis, abrimos ahora un poco de debate también, incluso con la mesa, ¿no? Porque a mí también me había alguna... Bueno, sí. O sea, si me queda claro, el problema que veis sobre todo es el problema de que básicamente... digamos, se puede nombrar prácticamente a quien se quiera, que reúna unos ciertos requisitos, por ese juego que habéis comentado, ¿no? de los méritos, y, digamos, de alguna forma también, por así decirlo, se viste después el muñeco a través de una motivación más o menos formal, pero que realmente no te dice por qué se ha seleccionado a un candidato sobre otro, lo cual pues no permite, lógicamente, hacer ese control. La pregunta es un poco, aparte de devolverle la pelota al legislador, que efectivamente dejaría al Consejo sin lo más importante, bueno, lo más importante o por lo menos lo más apetecible, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de los políticos. Más allá de eso, ¿no veis posible, digamos, con un Consejo nombrado como está nombrado,
que se pueda mejorar en el sistema de nombramientos. Si te he entendido a ti, Joaquín, tú vienes a decir que es, vamos, casi es autorregulación, ¿no? Que los miembros del Consejo se tomen esto un poco más en serio. No sé, Sí, os cedo un poco a los dos para... Manolo, ¿no? La importancia de que los vocales del Consejo asuman su función con responsabilidad y sabiendo que es muy delicada la función que tienen y extremando totalmente pues, los procedimientos para tratar de elegir sin género de dudas o con las menores dudas posibles a la mejor persona para ese puesto concreto, ¿no? A mí me parece que eso sería posible, claro que sería posible, pero la experiencia dice lo contrario, ¿no? Al menos esa es la experiencia que tengo yo. No, yo estoy completamente de acuerdo con eso que estás diciendo ahora. A mí me parece que aquí vuelve a verse una de las cuestiones capitales del derecho administrativo, la absoluta necesidad de que los actos discrecionales se motiven, pero con contenido real. La motivación hay que explicarla, ¿no? Dice, no, es que es la excelencia. Y el sometimiento a la ley, yo ya no digo al reglamento, a la ley. El párrafo primero del 326, el primero, que como tú has dicho muy bien, hay orden, en la ley hay orden. Y el primer párrafo dice, mérito y capacidad, idoneidad y especialización para el ejercicio de las funciones judiciales. No dice otras. Luego ya en el segundo, pero en el segundo, ya empieza a hablar también de las funciones gubernativas. Pero en el segundo. Y luego, claro, si esto es así, que lo es, claro, lo que hay es que exigir a quien lo haga que motive realmente, que justifique. No que digan, como suele ser lo normal, no, la excelencia es la excelencia. No, la excelencia no es nada. Y grandes conocimientos, no, eso son conceptos vacíos. Entonces usted tiene que explicar, alguna vez también lo he dicho, a mí me parece que no es tan difícil el conseguir valorar los méritos jurisdiccionales en un juez para el Supremo. Vamos a ver, ¿usted cuántas sentencias ha puesto? Traiga usted las 5 mejores que ha puesto y explíquenos cuál era el conflicto social que había ahí. ¿Cuáles eran los intereses en conflicto? ¿Por qué cómo se defendían esos intereses? ¿Y por qué usted adoptó esta solución? Y ya está, si no es tan difícil el asunto. Lo que pasa es que para eso hay que tener una posición previa, personal, que yo digo que es la de la dignidad y más que dignidad, moralidad. Es la de elegir en función de unos criterios que son los que dice la ley, no en función de mis apetencias. Y es así de sencillo. Si es que le damos muchas vueltas, pero el asunto es relativamente sencillo. Bueno, yo creo que, vamos a ver, en función de las apetencias se elige, pero también hay que ser justos. No siempre, por supuesto. Hay muchos nombramientos que son acertados desde mi punto de vista, que se siguen un poco pues las reglas y se nombra a la persona más idónea y no generan ningún problema. El problema viene cuando de vez en cuando pues hay algún nombramiento raro por ahí, ¿no? Pues que dices, bueno, ¿y eso? Y claro, si no lo motivas, si no lo explicas, pues no hay manera de saber cuál es el último motivo o cuál es el motivo fundamental por el que se ha elegido a esa persona. Y como no se explica, pues las dudas empiezan, claro, como es natural, ¿no? Y la gente empieza a pensar, oye, pues se le ha elegido porque es amigo, o porque es de la APM, o porque es de JD, o porque es de no sé qué, y ya está. Y entonces pues empieza un poco pues el problema. Y eso, claro, eso hay que acotarlo, porque si no, yo creo que si las cosas no se explican bien, al final lo que padece es la institución, lo que padece es el Consejo, el prestigio del Consejo, la credibilidad del Consejo. Por un nombramiento raro que se haga, yo creo que el Consejo padece, ¿no? Y por lo tanto, pues eso es lo que yo creo que hay que corregir y se puede corregir, no es tan difícil, estoy totalmente de acuerdo, no es tan difícil. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo también tenía otra pregunta, que es un poco lo que habéis dicho, me parece muy interesante, de la resistencia a decir por qué no se nombra a alguien, ¿no? Yo creo que eso también es una reflexión interesante, porque no solo pasa con los magistrados, pasa y de no, es que no podemos decir en este caso por qué no era un candidato idóneo. Si podéis un poco, porque a mí esa idea me parece, pero claro, entonces no puedes comparar, no sabes por qué una persona no ha sido nombrada, ¿no? Si hay cosas que no se pueden decir. No, es que yo lo que digo, se planteó en sala en una ocasión, bueno, es que no podemos decir que una persona no se le nombra porque tiene mal carácter. Bueno, pues sí,
Usted tiene muchas cualidades, pero tiene mal carácter y usted no le puedo dar la presidencia de una sala que tiene que ordenar a gente y dirigir gente. ¿Por qué? Pues porque tiene usted un carácter endemoniado. Y no hay quien lo aguante. Pues habrá que explicarlo. Claro, es que las cosas son así, es así de sencillo. Lo que pasa es que eso nadie quiere hacerlo. Y por eso es por lo que digo que es una función en la que el elemento decisorio, como toda decisión, tiene una componente dolorosa. Y hay que aceptarla y asumirla. Claro, si nada más queremos de un puesto como el del Consejo las mieles, pues claro, entonces los dolores los excluimos. Y los dolores los tiene, irremediablemente. Por eso he hecho la cita de Napoleón. Esto no tiene ninguna dificultad. Todo París lo soluciona en una noche. Entonces yo me olvido de los problemas de estos y yo no digo nada y no. Además yo creo que eso moralizaría, porque alguien que opta a una plaza sabe quién es él. Cada uno sabe quién es. Bueno, pues sepa usted se autocensure, sepa usted lo que hace. Claro, eso nos puede llevar muy lejos y que todo el mundo, nadie está libre de culpas. Bueno, es verdad. Y puede ser muy complejo y puede ser dificultoso, sí, pero... Eso que dice Manolo es real, es un caso real que nos pasó en nuestro consejo. O sea, no se nombró al que tenía más mérito y capacidad por su carácter. O sea, sí, pero decía, ¿y cómo se pone eso por escrito? Y se dice que no se nombra a al que tenía mucho más antigüedad, o sea, un profesor y tal, pero por un tema de lo que eso es un caso real. Sí. No os volví a hablar, pero bueno. Pues bueno, desde mi punto de vista es algo evidente, ¿no? O sea, ¿quién elige a los que eligen, ¿no? O sea, bueno, pues sí, efectivamente yo creo que hay un debate histórico, diría yo, sobre quién tiene que nombrar a los 12 vocales judiciales. Es evidente que los 8 vocales no judiciales los tiene que nombrar el Congreso 4 y el Senado 4, porque yo creo que eso lo dice la Constitución. Ahora, los 12 vocales judiciales, pues los tiene que nombrar la carrera judicial, porque eso es lo lógico, es lo razonable, es lo que está en el espíritu de la Constitución y es lo que además ha dicho el Consejo de Europa analizando los países que tienen consejos. Y ha dicho, los países que tienen consejos, esos consejos tienen que ser mayoritariamente formados por jueces elegidos por sus pares. Y por lo tanto, pues en fin, yo creo que sí, que sin duda alguna el Consejo o los vocales judiciales del Consejo deberían ser elegidos por la carrera judicial. Yo eso lo tengo muy claro. Soy algo escéptico en esta cuestión porque si las asociaciones no estuvieran tan influidas, a su vez, por los partidos políticos, pues no tengo dudas que esa sería la solución. Pero es que las asociaciones tienen en gran medida una componente derivada de los partidos políticos. Entonces nos salvamos de los partidos políticos, pero por una vía indirecta, llegamos también a ella. Esa es la dificultad que yo veo a esa asociación. Por eso me parece que la cuestión es difícil. Porque, por ejemplo, el sistema americano no parece que es mejor. De que los nombres del presidente no me parece que eso sea una cosa envidiable. Y en Inglaterra me parece que es un sistema muy parecido al que tenemos aquí, ¿eh? Pero si al Consejo del Poder Judicial lo nombrase, bueno, digamos, eligiese por concurso o sorteo entre concurso de méritos, o sea, si esa es otra forma de elección, que sea por concurso entre los que concursan a su vez con los méritos que ya legalmente se establecen. Sosa Wagner sostiene que un método adecuado sería el del sorteo. Y por otra parte cita a los griegos, que ya lo hacían antiguamente también para los nombramientos el que se hiciera así. Y ahí yo creo que un sistema que por lo menos no ha dado malos resultados o no peores es el de la antigüedad. No peores que los que vemos en la actualidad, no peores. Porque la antigüedad tiene además una ventaja, y es que hay mucha gente que se autoelimina. Y eso es una ventaja. Justo en esta misma línea, ¿no? Claro, me parece interesantísimo lo que han dicho y de alguna manera no tienen solución, porque suponiendo que el Consejo, ¿no?, quisiera nombrar a una persona determinada en un momento determinado porque interesa,
por la afinidad política, por lo que fuera, porque le parece mejor. A la hora de fundamentar ese nombramiento, pues se valorarán una serie de causas objetivas, que puede ser que no favorezcan al nombrado, pero luego está ese componente subjetivo que de alguna manera habría que hacerlo. Y lo que ocurrió en el caso que Joaquín señalaba, dice, bueno, al final, ¿qué pueden hacer los tribunales? Lo ha justificado de una manera, más o menos, es decir, tiene mal carácter, es feo, le pasa no sé qué. Dice, bueno, al final, ¿hasta qué punto podrían entrar los tribunales a anular una cosa que formalmente está correcta, cuando en el fondo está viciada de origen, ¿no? El problema es que se ha querido nombrar a la persona que me interesa y ya vestiremos el santo. Entonces es que el tema no tiene solución, yo creo, ¿no? No sé. Es que todo acto discrecional tiene un componente que es no controlable. Por eso. Y eso hay que aceptarlo. Lo que pasa es que probablemente en ese supuesto a lo que habría que llegar es a eso, a que dice, mire usted, le han nombrado por afinidad política. Claro. Y ya está. Y ya veremos a ver si es arbitrario o no. Sí. Ya veremos a ver. Y los demás no tenían más méritos que él. Bueno, pues sí. Esto es un mérito. Ya no sé. Sí. Y eso, puesta ante un tribunal, yo soy partidario en estas alternativas plantear los hechos que hay, no otros, sino la situación, la que es. Y bueno, luego después, de todas formas, hay que partir de un hecho. La vida humana es compleja. Y por tanto, estas complejidades hay que aceptarlas. Y no tienen una solución matemática. Sin duda, sí. Hay un caso, si no recuerdo, sí, el de la presidencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde se presentaba una candidata que había firmado un manifiesto en favor del derecho a decidir o del referéndum o de lo que sea, en Cataluña. Entonces, en el Pleno del Consejo, pues se debatió ese nombramiento y, pues se dijo, eso no se tiene por qué tener en cuenta. Y se dijo eso. Y creo que en la motivación se decía textualmente, no se ha tenido en cuenta eso. Pero ese nombramiento fue recurrido y la Sala Tercera sí entró y dijo una cosa un poco incierta, que dijo que el Consejo había tenido en cuenta eso cuando no lo había tenido, pero decía, si lo ha tenido en cuenta, bien tenido en cuenta está, porque al fin y al cabo pues es una manifestación que yo, Consejo, puedo valorarla, ¿no? Eso es lo que dijo la Sala Tercera. Claro, es meterse en temas políticos y en fin, pero bueno, es un elemento que la Sala Tercera lo ha entrado a valorar, sí lo ha entrado a valorar. ¿Alguien más? Sí, por aquí. No, yo quería un poco plantear que desgraciadamente no es solamente queda este tema restringido al mundo judicial, sino que queda restringido a todo sistema de cargo público. Entonces, efectivamente, como estamos en el mundo de la discrecionalidad, de la inseguridad jurídica, de que realmente se interpretan las cosas a conveniencia, y esto es lo que tenemos. Yo tengo experiencias en otros campos, en este sentido, de haberme dicho, se va a nombrar a fulanito, y todavía haber tenido la pretensión de decir, bueno, a pesar de eso voy a concursar. Y ya sabíamos que iba a salir fulanito. O sea que, bueno, esto es una cosa que está, digamos, dentro de la piel de nuestro sistema de vida, como decían antes, que es complejo. Y entonces, pues, que yo llamaría esa picaresca llevada a unos extremos determinados, que nos lleva a la corrupción ya como un hábito normal. Para mí el problema es mucho más importante, que es la legitimidad. La legitimidad, primero, de quién establece las normas, y qué legitimidad tiene para establecerlas. Y tenemos entonces que irnos al sistema electoral, para empezar, de representación política. Segunda cuestión, cuando yo tengo un candidato que realmente he elegido yo personalmente para que me represente y me defienda, yo tendré que aceptar que después ese candidato pues participe y haga unas cosas determinadas hasta un punto determinado también, que entraríamos en lo del mandato imperativo y toda esta serie de cosas. Pero vamos, para no extenderme, lo que quiero plantear es que, en definitiva, es una cuestión más de las que vamos conociendo todos los días, en todo momento, y que yo creo que sí tiene solución. Quiero ser optimista, pero falta la reacción de la gente que pueda de alguna manera empezar a plantear otras cosas distintas. Pero
también el relato ahí es importante. El bombardeo, el machaqueo continuo con una especie de esto es así porque es así y es así, al final la gente acaba creyendo que no se puede hacer nada. Nada más que eso, pero que lamento profundamente que esto sea una cosa que sea más extensa. Gracias. Sí, no, desde luego, efectivamente, no solo pasa aquí. Yo te quería plantear otra cosa también que me ha parecido interesante con respecto al principio de igualdad, porque claro, lo que también choca un poco es esto que habéis comentado de que para plazas idénticas, no entiendo, bueno, idénticas dentro de, por ejemplo, la misma sala del Tribunal Supremo, que unas veces se valoren unos méritos y otros. Eso sí que yo creo que, digamos, desde un punto de vista de un posible recurso se podría tener en cuenta, me imagino. Es decir, ¿por qué de repente para ser magistrado de la sala segunda se valoran más unos méritos que otros cuando las funciones entiendo que son las mismas? No sé si esa línea puede llevar a alguna parte, porque claro, cada digamos, no tiene nada que ver con esto, pero pensando en otras plazas, como también comentaba Juan Laguna, pero si, yo qué sé, una consejería de empleo requiere determinadas condiciones, pues todas requerirán condiciones parecidas. No van a ser unas distintas según que vayas a un sitio o vayas a otro. Eso, digamos, sorprendería un poco desde lo que sería una valoración objetiva, sencillamente porque las funciones a desarrollar son las mismas. No sé si esto puede llevar a algún sitio o no, pero sí que choca un poco, ¿no? Que unas veces se valoren unos méritos y otros para ejercer las mismas funciones. Sí, bueno, eso es lo que dijo el Consejo cuando ejecutó la primera sentencia que nos hemos referido antes del Pleno, ¿no? El Consejo dijo, el reglamento establece una serie de méritos, pero en ningún lugar está escrito que estos méritos tengan que tener una determinada preferencia. Ni una ley, ni el reglamento, ni nadie dice cómo hay que jerarquizar esos méritos. Y por lo tanto, yo Consejo los jerarquizo como mejor me parezca en función de la plaza a cubrir. Bueno, eso fue avalado por la segunda sentencia del Tribunal Supremo, que confirmó ese nombramiento y, por lo tanto, aceptó la tesis del Consejo con un voto particular tuyo, de Manolo, bastante duro, por cierto, ¿no? Pero bueno, pero eso es lo que avaló. Entonces, y eso es lo que está haciendo el Consejo. Ahora, hemos visto las bases, yo os he leído las bases de las plazas que están ahora, ¿no? Fijaos cómo el Consejo está moviendo los méritos que en la ley están los primeros, se pasan a los segundos, bueno, y además, bueno, pues tanto para la plaza de la sala tercera como para la plaza de la sala segunda, con lo cual es como que el Consejo se reserva siempre en última instancia la potestad de nombrar a la persona que le parezca más idónea, así de claro. Yo creo que la plaza tiene importancia y que las características que puede pedirse a un magistrado de lo social pueden no coincidir con las de un magistrado de lo contencioso o con un magistrado de lo civil. Pero lo que no me parece adecuado, y parece ser que por ahí van, no creo que sea adecuado, y parece que por ahí van los tiros, es a que las características que se dicen de la plaza, que es muy importante, ¿quién define las características de la plaza? ¿Quién las define? Si el Consejo, que es el órgano que convoca, o la sala de gobierno del Tribunal Supremo, o la sala a la que pertenece, o la sección, ¿quién define eso? Pero que a su vez la plaza que se convoca del perfil del candidato, porque entonces es una manera de elegir a quien quieres. Y yo creo que esto tiene una componente, el problema es que es muy complejo. Hay una componente personal y hay una componente objetiva de la plaza, pero yo creo que la personal prepondera claramente y lo que no hay que irse es al reglamento. La ley es la preferente. Y la ley donde está es en los méritos jurisdiccionales. Por eso he insistido mucho, méritos jurisdiccionales sobre todo. Y la plaza tiene importancia, pero una importancia relativa, muy relativa, a mí me parece. Porque es que si no, se distorsionan, o pueden distorsionarse las cosas. Y nombrar a quien bueno, es que queremos ahora esto que se está puesto muy de moda, un candidato con este perfil. Pues ya, verde y con asas, coge usted y le dice quién es y se acabó. Si queréis poner algo más. Sí, quería preguntarles, bueno, ahí, ¿no pensáis que al final siempre que hay discrecionalidad, eso es muy difícil? Yo recuerdo algún nombramiento que fue anulado hasta 2 veces. De 15 candidatos, el que menos mérito tenía fue el que se empeñó el Consejo en sacar adelante.
Yo hice también votos particulares en ese momento respecto a ese candidato y se fue haciendo hasta que el tercero ya quedó nombrado definitivamente. Pero hubo un momento que hasta si tenía menos méritos, recuerdo que yo me llamó la atención que tenía la información que venía al pleno de cada uno de los candidatos. La suya tenía el triple de folios que cualquier otro, tenía 20 folios, y yo me di cuenta que tenía más folios la información que su propio currículum que había presentado, con lo cual dije, aquí hay algo que no encaja, y era que habían metido como mérito, en la segunda anulación, habían metido como mérito el nombramiento que había sido anulado. O sea, había puesto que había ostentado la presidencia de tal durante 9 años, con lo cual, claro, se lo volvieron a anular también. Entonces, yo los únicos sistemas que me parece son los que son prácticamente que dejan sin discrecionalidad. Yo recuerdo que en Portugal, no sé si se sigue, lo comenté alguna vez, en Portugal había un sistema para el Tribunal Supremo que era una evaluación continua durante toda la carrera que se hace anualmente, con posibilidades de que, si no estás de acuerdo con la evaluación, puedas recurrir a los tribunales, y se hace un listado por puntuación y antigüedad. Y la primera plaza que queda del Supremo es para el primero que está en la lista, con lo cual se acabó la discrecionalidad absoluta. Y en España existió durante una época también, en la sala tercera, los especialistas se hacían por estricta antigüedad. Y lo único, es decir, es antigüedad corregida. Es decir, si de repente hay uno, digamos que, por ejemplo, tenía 2 o 3 expedientes disciplinarios, pues entonces lo que se hacía era vetar o posponerlo y tal, saltárselo, pero explicando y tal, que es una especie de antigüedad corregida, ¿no? También para evitar que pueda... Pero al final, ¿no os parece? Al final, siempre que haya discrecionalidad, es casi imposible, por mucho que lo regules, si no hay voluntad, es muy difícil. Y, sin embargo, al final lo que hay que ir es creo que a sistemas que prácticamente no dejen margen de discrecionalidad, ¿no? Si no hay más preguntas, le pasamos la palabra a Jesús Villegas para cerrar el acto. Y bueno, muchas gracias a todos y a los ponentes en particular. Gracias, Lisa. Yo la verdad es que para cerrar el acto no tengo sino que resaltar la excelencia jurídica de los ponentes, que como siempre nos han dejado sorprendidos. Y precisamente, fijándonos en el aspecto jurídico, a mí me viene a la mente una aspiración que tenían los ilustrados franceses, que era la de que la razón disipaba las tinieblas del oscurantismo feudal. Y en aquella época se pensaba que efectivamente el instrumento que tenía el hombre para luchar contra la barbarie era la ciencia, era una época cientificista. A mí me gustaría que componentes tan brillantes como los que hemos tenido pensásemos en que el derecho hoy día es quizás un instrumento mucho más válido para luchar contra la arbitrariedad que la ciencia, porque supone una consagración de una razón que tiene una antigüedad que se remonta a la antigua Grecia y, en definitiva, a donde han surgido comunidades civilizadas. Precisamente con ocasión de esta charla he releído un libro que se titula La motivación de los nombramientos discrecionales, de un catedrático que se llama Juan Igartua Salaverría. Habla de hechos ocurridos en el año 2006, pero que tristemente siguen siendo de actualidad. Y don Joaquín ha mencionado precisamente parte de los supuestos que hablan en este libro, que se hablan en este libro, como la sentencia de 29 de abril del año 2006, creo. Y es muy curioso porque en este libro precisamente se habla de un voto particular con ocasión de un caso, de un nombramiento de un presidente de la Audiencia Nacional, en el que cita a don Agustín Azparren, al presidente de nuestra plataforma, que ahora mismo ha hecho la presentación. Y cito textualmente, dice que don Agustín calificó lo sucedido de burla. Burla, ¿qué nos parece esta palabra? En realidad, si esa fuera la única expresión impactante que encontramos en el libro, lo podríamos dar por bueno. Pero el problema es que este trabajo escrito por un catedrático está lleno de expresiones que nos deberían mover a la preocupación, por no decir a la vergüenza. Miren, yo les leo otra frase que he encontrado y que me ha movido al escándalo. Dice literalmente: todo el mundo tiene noticia de cómo se las gasta el Consejo General del Poder Judicial cuando está en juego algún nombramiento relevante. Claro, cuando estamos en esta arena, en este escenario, nos tenemos que preguntar que dónde queda el derecho. Ahí, precisamente, agarrándome como muletas a las exposiciones de nuestros ponentes, quiero que nos fijemos en aspectos estrictamente jurídicos. Y en concreto,
en el concepto de discrecionalidad con su dimensión subjetiva, con los elementos subjetivos. Y precisamente citando jurisprudencia relativa a estos casos, este autor nos dice que el hecho de que haya algún elemento subjetivo no quiere decir que sea oculto, no quiere decir que sea secreto. Hay que ponerlo negro sobre blanco. Cuando el Consejo hace un nombramiento, no está ejecutando un acto místico, como nos decía el filósofo Wittgenstein, que nos advertía de lo que no se puede hablar, es mejor callarse. No nos encontramos ante los umbrales de una experiencia religiosa. Se trata de un hecho jurídico que, por lo tanto, hay que ponerlo sobre la mesa. De hecho, como decía Elisa, nosotros queremos también hacer propuestas positivas y no quedarnos en la crítica. Hemos sugerido una reforma de este reglamento, que efectivamente sigue en vigor, el reglamento de nombramientos discrecionales, en el cual acotamos la objetividad y, por lo tanto, se barema hasta un 75%, lo cual creo que es una cosa sensata porque deja un 25% a la discrecionalidad, que no es arbitrariedad y que no tiene que quedar en la mente de los que deciden sin comunicarlo al vulgo, al resto del pueblo, como si estuviéramos en la época feudal. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿No será acaso que aquello que no se dice tiene un componente inconfesable? ¿No serán razones políticas o ideológicas? Sigo citando a este autor, que extrae un fundamento de una sentencia que dice: la confianza no puede entenderse basada en razones de afinidad política o adscripción ideológica, sino en razón de criterios de aptitud profesional. Yo les pregunto a ustedes, ¿se lo creen? Y con esto termino. Dejo la pregunta en el aire. Muchas gracias.